Teniendo en cuenta que ya tenemos una base de datos creada con un usuario registrado, pero sucede que de pronto necesitamos hacer diferentes pruebas, principalmente cuando lleguemos al tema del CRUD y queremos tener una gran cantidad de registros. Para no tener que registrarlos de forma manual como acabo de hacerlo en la práctica anterior, pues vamos a hacer uso del Laravel a través de algo muy interesante que llaman los seeders y el Model Factories. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos al entorno, bueno, esto realmente en el entorno nosotros encontramos acá seeds. Aquí hay un archivo que se llama database seeder, en donde yo puedo enviar la información a la base de datos y a la vez él se conecta por algo que se denomina el Model Factories, ¿sí? Entonces vamos a crear primero el seeds para que ustedes comprendan bien el procedimiento. Entonces voy a detener el servidor y vamos a crear por medio de PHP artisan make seeder, y la convención es que tenga el nombre del modelo, la tabla y que sea un seeder. Ahí lo estamos creando, ha sido creado satisfactoriamente. Vamos a revisar qué encontramos entonces en el entorno de desarrollo. Acá lo tenemos. Entonces nosotros aquí podemos especificar cuáles son las posibilidades que tenemos para ese proceso. Supongamos que no tenemos ningún usuario registrado, entonces podemos definir un usuario con unos datos que nosotros conocemos y posteriormente definir un rango o una cantidad determinada de usuarios que aleatoriamente el framework nos los va a generar y crear a través de un componente que llama Faker. El componente Faker se trabaja a través de los factories. Entonces aquí tenemos un model factory en donde ya hay un procedimiento, hay un objeto que lo que indica es que para el campo nombre él se va a conectar a este componente Faker y va a escribir aleatoriamente una gran cantidad de nombres, lo mismo para el email y lo mismo para la contraseña. Eso en términos generales es lo que va a suceder allí. Volvemos entonces a este archivo y vamos a trabajar entonces el modelo factory, en donde aquí tenemos primero el nombre que le hemos dado a nuestro namespace. Inclusive nuestro namespace debemos de tenerlo aquí entonces, y nuestro namespace es user. Ok, esto se va a conectar al modelo user que ya lo vimos en un anterior video. Aquí vamos a establecerle lo siguiente. Usted se va a el método create y dentro del método create en forma de arreglo vamos a hacer lo siguiente. En el campo nombre vamos a tener entonces a fulanito de tal, ¿sí? En el campo email usted va a tener entonces a fulanito @micena.edu.co, y en el campo contraseña vamos a tener, por medio del método bcrypt, vamos a encriptar dicha contraseña, por ejemplo 1234556. Esto no va. Entonces este registro nosotros lo vamos a crear, ¿sí? Por medio de este método, pero también podemos hacer uso de un proceso un poco más óptimo a lo que necesitamos y vamos a crear, por decir algo, 100 usuarios más por medio del método create, ¿sí? Ahí ya tenemos especificado eso. Este archivo se está conectando a este model factory y finalmente va a conectarse a la base de datos y va a crear todos los registros. Vamos a nuestra consola, PHP artisan migrate, es una especie de migración, pero es una migración de seeders. No ha hecho migración. Bueno, siempre se me olvida que este proceso funciona siempre y cuando en este archivo principal yo defina exactamente el procedimiento que voy a realizar, y yo aquí lo que voy a realizar es que vamos a invocar al método call para que la clase userTableSeeder pues se ejecute y realice todos los procesos. Vamos nuevamente. No está haciendo migración porque pues por ende las tablas ya fueron migradas, pero sí él queda ahí esperando un rato porque es que se está conectando al componente y está generando los registros, acaba ya de generarlos. Nos dirigimos entonces a nuestra base de datos y podemos observar ya todos los registros que han sido creados. Con estos registros entonces ya podemos nosotros manipularlos de una mejor forma y se los voy a explicar en un siguiente video.